Como dijo el rey David, sería ingrato no agradecer la bondad de nuestro Dios. Sería un mal agradecido, ¿cierto? Bien, vayamos a la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, del versículo 8 al 23. Búsquelo con calma nomás. Hechos 14, del versículo 8 al 23. Dice así en el nombre del Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaona: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os conviertan al Señor vivo, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo aquello que hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, mi Señor, porque nos permite participar de este culto, el último de este año 2024. Gracias, mi Dios amado, porque por este año hemos podido ver a través del libro de los Hechos, Padre Celestial, cómo tú has creado, formado y fortalecido a tu iglesia. Padre Celestial, necesitamos de tu fortaleza ahora. Después de 2024 años que tú conformaste tu iglesia, necesitamos que tú la fortalezcas. Fortalécenos a través de tu palabra. Susténtanos a través de tu palabra. Quebrántanos a través de tu palabra. Y sánanos a través de tu palabra. Padre Celestial, te lo rogamos, que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en medio de estos tiempos. Amén. A través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanas. Bien, llegamos aquí casi a la conclusión del primer viaje misionero del apóstol Pablo, donde nos muestra cómo ha ido sucediendo todo esto.
Y también nos muestra y nos hace ver y sentir de algo muy importante. Pablo tenía la intención, y tuvo la intención, y lo hizo, de salir a predicar, de salir a misionar, a predicar el evangelio a todo aquel por donde anduviera. Ese fue el sentido, y se preparó para ello. Pablo se preparó. Aquí estamos hablando ya más o menos unos 14 años después de que Pablo se convirtió al evangelio. 14 años, no es algo poco, no es algo menor. 14 años tenemos aquí de que Pablo se convirtió al evangelio y salió a predicar en su primer viaje misionero. ¿Por qué no quise, un poco arrogante, pero por qué el Señor no me dejó cambiar el mensaje? Porque yo creo que en cierta medida, y como en este acto reflexivo, como les decía anteriormente, de hacer análisis de todo lo que hemos vivido, ninguno de nosotros pensó vivir lo que pasó por este año, las cosas que sucedieron entre medio. Pero nos tocó vivirlas, ¿no? Pablo también tenía la intención de misionar, de predicar el evangelio, pero no pensó muchas veces que iba a ser tan difícil. Él sabía que iba a ser difícil, pero no pensó que iba a ser a lo mejor tan difícil, o no se imaginó, o yo creo que sí se imaginó, pero las probabilidades de que sucedieran esas cosas, no se imaginó nunca que iba a llegar a tal ciudad, que iban a escapar y Dios los libró de que los atraparan y los encarcelaran, como leíamos anteriormente en Iconio, que ellos se escaparon y se escabulleron, y la otra ciudad, en Listra, el pasaje que acabamos de leer, lo apedrearon, a tal punto, hermano, de que pensaba que estaba muerto, así que lo pescaron de las patas o de los brazos, lo tiraron, lo arrastraron hacia afuera de la ciudad y lo dejaron ahí tirado, en total ya estaba muerto. Ninguno de nosotros a lo mejor pensó que iba a vivir todo eso. Perdón, Pablo no pensó que iba a vivir todas esas cosas ahí en Listra, en Iconio, pero las vivió. Muchas veces nosotros tenemos nuestro sentido hedonista, ese sentido que actualmente ha imperado ahora en la sociedad. ¿De cuál es ese sentido de este pensamiento hedonista de que el hombre es la exaltación máxima de la figura? O sea, todo lo que mi cuidado, todo lo que me haga sentir bien, todo lo que me sea placentero a mí, sin traer muchas responsabilidades, muchas obligaciones, sin traer mucho compromiso, está bien. Todo eso lo acepto. Eso es un pensamiento hedonista, que yo busco solamente mi bienestar. Me vale un carajo lo demás. No me importa si el otro lo pasa mal, lo pasa bien, si tiene, no. Yo quiero satisfacerme a mí. Yo quiero sentirme bien. Yo quiero sentirme realizado de la perspectiva feminista. Yo quiero sentirme empoderada del sentido del hombre. Yo quiero sentirme realizado, con éxito, verme frente a los demás como alguien exitoso. Eso es un pensamiento hedonista, que solamente buscamos nuestro bienestar. Ahora, en cierta medida, ¿es buscar el bienestar de nosotros es malo? No. El exceso, y solamente ese sea el objetivo, es malo. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido del evangelio? ¿Es que usted se sienta bien? No. El sentido del evangelio es que usted sea salvado y que también cumpla la misión de llevar el evangelio, y en cierta medida de que usted salve a otro. Algunos dicen, pero nosotros nos salvamos. Sí, estamos claros. Pero si nosotros llevamos el mensaje del evangelio a otro, ellos se van a salvar. Por eso el apóstol dicen que cuando están en la cárcel, dice, ¿Crees tú solamente serás salvo tú y toda tu casa? Una salvación por herencia. No. Pero es más probable que aquellos que viven en esa casa lleguen al evangelio, porque uno de esa casa se convirtió a que ninguno se ha convertido. Y obviamente de que esa persona viva el evangelio como es. Entonces, si nosotros pensamos todo eso, vemos todos esos argumentos y vemos todo lo que vivió Pablo, sobre todo ahora en este pasaje que es un poco crudo, porque al leerlo simplemente de que Pablo fue apedreado y fue arrastrado, hermano, son camotes que le llegan.
Y ahí lo vamos a ver un poquito. Y después, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Para mí es algo sorprendente. Estaba ahí los vieron muertos, por eso lo agarraron, lo tiraron afuera de la ciudad. Y alrededor de los discípulos, Pablo, como me imagino, se para, se sacude, con los ojos morados, sangrando por aquí, el labio hinchado, todo moreteado. Ya, vamos, sigamos. Porque el pasaje que lo dice más adelante, que Pablo se levantó, estaba rodeado de los discípulos, se levantó y volvió a la ciudad, a Deber, y luego después nuevamente regresó a Listra, donde lo habían apedreado, y volvió a Iconio, donde querían agarrarlo para apedrearlo. El loco, tonto, masoquista, no tengo idea. Porque si usted va a un lugar donde no lo reciben, donde lo tratan mal, donde lo apedrean, lo dejan casi muerto, no vuelve. ¿Cierto? Nuestro sentido de sobrevivencia nos impulsa a no volver a un lugar donde casi nos morimos. Ahora, ¿qué es lo que impulsaba al apóstol? ¿Qué es lo que llevaba al apóstol a hacer todas estas locuras? La convicción. La convicción le gana al talento. Trabajo, constancia, disciplina le gana al talento. La convicción nos impulsa a ir más allá de nuestro razonamiento. Nuestra razón nos lleva más allá, a pesar de que, estoy siguiendo este camino, pero me está destrozando todo. Pero yo sé que este camino es el correcto, pero me está destruyendo todo lo que yo había construido. Pero yo sé que este camino es el que... ¿Cuántos de nosotros que hemos predicado en la calle, de persona a persona? Hemos hablado, por ejemplo, cuando hicimos un operativo, una campaña en la plaza aquí afuera de Sergio Livingston. Nos estábamos desarmando, estábamos cargando todo, y se acerca una niña a hablar con mi esposa. Y esta niña estaba tan drogada, estaba tan mal, y ella antes iba a la iglesia. Y muchos de los curaditos sabían de que el evangelio es bueno. No, si el Señor, yo sé que cambia, el Señor hace cambios, pero no llegan. Saben que se pueden transformar su vida, saben que Dios puede mejorar su vida, pero ¿cuál es el costo? Y cuando nosotros analizamos el costo, muchas veces nuestro status quo nos frena a ir más allá de lo que Dios nos pide ir más allá. Pero Pablo tenía tal convicción, ¿se acuerda que anteriormente hablábamos de tal manera? Pablo tenía tal convicción de que a pesar de que aunque este camino es el correcto, aunque eso me cueste la vida, no importa, este camino es correcto. En esta senda tengo que ir. Entonces, vamos al pasaje, versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo estaba predicando y aquí había un cojo. Hay una similitud hermosa entre este pasaje y el pasaje anteriormente que leímos cuando Pedro estaba predicando y sana también un cojo. Casi la misma similitud, como que Lucas estuviera haciendo un paralelo, una competencia, sanamente se podríamos decir, entre Pablo y Pedro. Casi los mismos milagros. Pedro se enfrentó a un mago, Pablo también. Pedro sanó a un cojo, Pablo también. Está haciendo esta comparación, estos paralelos. Pero aquí lo importante, hermano, o lo que me llama la atención, dice que oyendo hablar a Pablo, el cual, o sea, quien, Pablo, fijando los ojos en él, en el hombre paralítico que nunca había andado, que desde el nacimiento nunca se había pisado un caminar, y dice, y viendo que tenía fe. Y viendo que tenía. Ahora, ¿cómo usted puede ver la fe de otro hermano o de otra persona? ¿Cómo se ve esa fe? Se dice que los ojos son las ventanas del alma, y es verdad.
Muchas veces Dios me ha permitido, y también lo he visto en otro lado, hablando con tal persona, solamente a mirar los ojos, más o menos sé lo que siente, lo que pasa, cuál es su problema. No basta simplemente, por eso el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque nosotros aquí parados podemos decir cualquier cosa. Y la gente puede decir cualquier cosa. Y los políticos dicen cualquier cosa. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Pero cuando nosotros miramos en el ojo de la persona, estamos mirando el alma, esa mirada no nos puede ocultar. Por eso muchas veces cuando nuestros hijos, o cuando yo estaba con mi padre adolescente, y tenía algo, había hecho algo, trataba de mirarlo a la cara. Porque sabía que si yo lo miraba a mi mamá, a mi papá, iban a cachar que algo andaba extraño por ahí. Iban a decir, ¿qué pasa? Así igualmente, mis hermanos. Dios da testimonio de cuando ustedes llegan a este lugar y más o menos en el estado de que llegan a este lugar. Dios da testimonio y eso no se puede ocultar. Si nosotros, como dice Jesús dijo, si vosotros siendo malos le pueden dar buenas cosas a sus hijos, si ustedes siendo malos de corazón, o sea que no tienen la bondad plena como la tiene el Padre Celestial, no tienen la misericordia plena como tiene nuestro Padre Celestial, ustedes que son apartados, tan apartados de Dios, no tienen la misericordia que tiene el Padre Celestial, aún así saben darle pan y comida y cuidado a sus hijos. Imagínense el Padre Celestial. Si aún así nosotros los ministros que por misericordia y gracia del Señor estamos por delante y Dios nos da discernimiento de la congregación, de la grey, imagínense su Padre Celestial, que conoce verdaderamente su estado de ánimo, que conoce su situación en pleno y en detalle. Y aquí lo más maravilloso es, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y nos vemos una respuesta de aquí del cojo, como lo vemos en otro pasaje, por ejemplo, cuando Jesús le dice a este leproso, ¿qué quiere que te haga? El leproso hubiese estado en su justa razón de decir, dos dedos de frente, pues tengo lepra, ¿qué te voy a pedir? ¿Una limonada? ¿Una pelota de fútbol? No, sáname, quiero ser sano, quiero ser limpio. Pero ese leproso no le dijo eso, le respondió, quiero ser sano. Aquí vemos a este hombre diciendo a Pablo le escucha, este hombre escucha a Pablo diciendo, tú levántate, pónete derecho. Nos vemos una réplica. O sea, en cierta medida, ¿qué es lo que es la fe? La fe es obediencia, hermano, a la palabra de Dios, sea escrita o sea hecha por un instrumento que Dios toma. La fe es obediencia, simple, no hay nada místico, no hay nada estratosférico ni de otra galaxia, no. La fe es obediencia a la palabra de Dios. ¿A quién en la Biblia, a quién se le llama el padre de la fe? A Abraham. Ahora, nómbreme un milagro que haya hecho Abraham. Ninguno. Pero ¿cuál es la gran característica del padre Abraham? Obedeció. ¿Y a quién obedeció? A la palabra. Ciertamente nosotros vemos pasajes oscuros de Abraham, de su obediencia, que trató de hermana a su esposa, que hizo una tontera con su criada, con Agar, no se puso ahí como el hombre de la casa, sino que siguió el discernimiento en esa ecuación de su esposa. O sea, hay pasajes oscuros de Abraham, como todo hombre. Como todo hombre hay pasajes negros y oscuros de Abraham, pero él obedeció. Y en esa obediencia le fue contada por justicia, nos dice el libro de Hebreos. Y a él fue llamado el padre de la fe, a Abraham. ¿Por qué? Porque obedeció. La fe viene por el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y este hombre
Este paralítico de nacimiento, o sea que no tenía el problema de hace un año o 3 meses, no tenía un problema que venía acarreando hace 2 o 3 años, sino que desde que nació, él fue marginado de la sociedad. Ahora, a nosotros se nos resulta penoso y difícil, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted va a un control normal de su hijo y le dice, ¿sabe qué? Su hijo tiene tal enfermedad y no va a poder jugar a la pelota. Tiene un problema en el corazón, no va a poder hacer ejercicio. O tiene una malformación congénita en los huesos, con el tiempo se va a ir deteriorando. Hay un pesar, hay un dolor, pero no va a quedar desechado. Tenemos la Teletón, tenemos medicamentos, tenemos programas sociales que nos pueden ayudar a ese tratamiento, a sobrellevar ese tratamiento, ¿cierto? En estos tiempos no. Aquel que era discapacitado se tenía la concepción de que era maldito y castigado por Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde van los discípulos con Jesús y se acerca un ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o los papás? Porque tenía ese concepto de que si tú naciste con una enfermedad, era castigo de Dios. Era totalmente castigado. Ahora no tenemos ese concepto, creo yo, que aún no lo tiene, porque la enfermedad no es castigo de Dios. Pero sin este paralítico, que del nacimiento era paralítico, que del nacimiento no pudo caminar ni gatear, desde sus inicios, desde que él tuvo conciencia, fue marginado de la sociedad. Hermano, marginado, y era una desgracia para su familia. Y llega un hombre que lo ve por primera vez, pero el hombre, escuchando lo que predicaba Pablo, creyó que era palabra de Dios. Y Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Amén. Pero muchas veces no le creemos. Digo, muchas veces no le creemos. Porque el Señor nos dice una y otra vez en su palabra que echemos nuestra carga sobre Él y Él la llevará. Pero nosotros no queremos soltar nuestras cargas. Porque muchas veces nos gusta ser unas víctimas. Y que tú digas, oh, qué pobrecito, oh, pucha, qué pena. Nuevamente está sufriendo, nuevamente está enfermo, nuevamente está con este problema, nuevamente... Porque nos gusta hacer, en cierto sentido del hombre, le gusta llamar la atención. A otros no tanto, pero a cierta medida les gustan de vez en cuando que tengan un poco de atención. Pero el Señor nos dice, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Y cuando yo echo la carga en otro lugar, me desentiendo de esa carga. Me desentiendo totalmente. Si yo pongo la carga en Jesús, ¿qué razón tengo para volver nuevamente a traer a colación la carga que ya he depositado en Jesús? Entonces quiere decir que no le entrego la carga a mi Señor. Y la palabra nos dice, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Sí. También nos dice su palabra, cada día trae su propio afán. Pero nosotros no, pues nosotros nos angustiamos. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya estoy afligiéndome por los afanes de la próxima semana. Ya me estoy afligiendo por el mañana. Ya me estoy afligiendo por el pasado mañana. Es más, me estoy afligiendo por el año nuevo. Ni sabemos si vamos a pasar año nuevo, por hermano. Pero ya me estoy afligiendo por eso. Y la palabra de Dios que lo dice, vivamos un día a la vez. Sí, amén. Y el salmista dice, enséñame a vivir un día a la vez, para poder obtener sabiduría en ese día. Y en este día, en este presente, honrarte a ti. Porque si yo me angustio por el mañana, lo que no tengo o lo que no voy a tener en una semana más, estoy defraudando a mi Señor. Sí, amén. Si mi Señor es el dueño del mañana, no yo. ¿Qué saco yo con afligirme? Eso no quiere decir que no nos preocupemos, o no nos ocupemos, más que preocupemos, o planifiquemos.
Pero el día de mañana no me pertenece. Amén. Literalmente el día de mañana no, y eso nos cuesta entender, nos cuesta soltar. Porque nosotros queremos manejar el presente, queremos manejar todo lo que tiene a nuestro alcance, queremos tener el control. Porque no teniendo el control, nos desesperamos. ¿Se imagina este hombre le hubiese respondido a Pablo: ¿cómo quiere que me pare si tengo 33 años y nunca me he parado? No sé lo que es pararse, no tengo idea, no tengo noción lo que es parar. Pero este hombre no hizo caso, saltó, ni siquiera se paró, saltó. Y el Señor hizo la obra en él. Y Pablo fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. Todos nosotros acá tenemos fe en nuestro Salvador. Todos nosotros tenemos fe en nuestro Salvador. Pero debemos aprender a depositar nuestra confianza en Él. Debemos aprender a depositar nuestra confianza en Él. Ciertamente todo ser humano cree en Dios a su manera, como Frank Sinatra, a su manera, en su forma de vivir, en su forma de caminar. Pero de ahí a creer y confiar plenamente en Dios. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Sí. Y eso nos cuesta, hermano. Seamos sinceros nosotros. Nos cuesta en eso, confiar plenamente. Porque nos afligimos. Ya estamos en la quincena y ya estamos pensando cómo voy a llegar a fin de mes. En la quincena ya estoy pensando cómo lo voy a hacer en 2 semanas más. Y Él es nuestro proveedor. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaona: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, y a Bernabé llamado Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. Ahí nosotros podemos ver la idolatría de esta nación. En esta ciudad donde estaba, recordemos que es la provincia de Galacia, donde están, después conocemos a nuestros hermanos y la carta a los hermanos de Gálatas, donde nosotros podemos ver el corazón del ser humano. El corazón del ser humano es muy fluctuante, hermano. Y aquí nosotros lo podemos ver en unos breves versículos, y por eso nosotros podemos entender ahora por qué Pablo a la iglesia de Gálatas le dice: oh Gálatas insensatos. Porque el corazón de ellos era muy fluctuante. Mire, aquí vieron en la obra el hecho de lo que Pablo y Bernabé habían hecho, de sanar a este cojo de nacimiento, y están todos eufóricos. Estos son dioses, son seres celestiales que han bajado hacia nosotros y nos han visitado. Ofrezcámosle ofrenda, alabanza, y vino el sacerdote de un templo y también se acercó a ellos y quiso hacer fiesta y todo. Eso suena bonito. Ahora, en el contexto de ellos, si usted estudia el contexto de qué es lo que era una ofrenda, hermano, era algo atroz. Porque en esa cultura, presentar ofrenda, aparte de algún fruto, las sacerdotisas tenían relaciones sexuales en público. Entonces, eso era la ofrenda que le querían presentar a estos dioses. Entonces, Pablo y Bernabé reaccionan de sus costumbres judías, rasgando vestidura, que a lo mejor en la cultura de aquella ciudad de Listra, a lo mejor se interpretó mal. Rasgando vestidura, si ellos hacían ofrenda con orgía, Pablo y Bernabé se estaban rasgando vestidura, por tuvo un contexto, una percepción distinta. Y Pablo empieza a hablar diciendo: al Dios vivo, nosotros somos hombres igual que ustedes. Y ahí empieza a hablar, y nosotros venimos a presentar a este Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, y le dejó andar desde hace mucho tiempo en sus propios caminos, y empieza a leer el pasaje, y después vemos que esta gente que estaba endiosando a Bernabé y a Pablo como dioses, después lo estaban apedreando. En el mismo día. ¿Ven ustedes el corazón del hombre? Sí, amén. El estado de ánimo del hombre. Sí, así es. También lo podemos ver cuando el Señor entró a Jerusalén. Lo recibieron con palmas, con alabanza. Hosana al Rey que viene, Hosana al Hijo de David. Una semana después
Le estaban gritando, crucifícale. Sí, amén. Acá fue más rápido, fue más express. Oh, esto es Júpiter y Mercurio que nos están visitando. Hagamos ofrenda, hagamos júbilo. Y después, un par de horas después, ya estaban apedreándolo. Ese es nuestro corazón, hermano. Nosotros no somos distintos a Galacia, a esa gente de Galacia. Solamente que nosotros, por la gracia, la obra y misericordia de nuestro Dios, como Dios es fiel, Él nos comparte un poco de su fidelidad. Y nos dice que nosotros tenemos que ser fiel. Porque Dios nos comparte de sus atributos, no simplemente para mostrarnos, mira, yo tengo atributos, sino para que nos podamos ejercer. Él es amor, Él nos esfuerza a dar amor. Nosotros sí nos esforzamos. Y nos manda a amar a nuestros enemigos. Él es constante, Él es veraz. Y nos manda que nosotros también debemos ser veraces en nuestra decisión. Y dice, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El corazón del hombre es así, hermano. Estos mismos que estaban alabando a estos dos varones, nosotros podemos estar así en la semana, sí, Señor, yo voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a empezar a hacer, no sé, pues, voy a empezar a llamar a mis hermanos, a la pastora, a otros hermanos, para saber cómo están, voy a hacer esto, voy a empezar el devocional diario, voy a empezar la lectura de un anual, y voy a hacer esto y lo otro, día lunes, día martes. No, ¿para qué tanta afán? Mejor ya empecemos el miércoles. No, ¿para qué tanta avaricia? Dejémosla ahí y total, igual estamos bien. Si no creo que mi llamado a tal hermano, a tal hermana le vaya a cambiar la vida a esa persona. Ya, y ahí sí se va diluyendo. Nuestro corazón es fluctuante. Pero rodeándole, los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, volvieron nuevamente a Listre, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciese en la fe y diciéndole, y aquí este mensaje para reflexionar lo que pasó y para también alistarnos a lo que viene. Diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, las tribulaciones para nosotros son necesarias. El propósito de Dios, como andan por ahí un pensamiento, no es que nosotros tengamos la palabra profética y si estamos enfermos digamos somos sanos porque soy hijo de Dios y ahora yo soy sano, como He-Man, como el poder de Grayskull, venía todo el poder, se transformaba. No, hermano, para nosotros como simples mortales es necesario las tribulaciones. ¿Por qué razón? Porque a través de las tribulaciones nosotros vamos formando el carácter. A través del quebrantamiento nosotros vamos conociendo el carácter y vamos afiatando nuestra confianza en Dios. Amén. ¿Se imagina usted que no tuviéramos aflicciones? ¿En qué momento oraríamos? Si estando en aflicción nos cuesta orar a nuestro Dios. Hago un análisis en este año. Compare los meses que estuvo bien y los meses que estuvo más afligido. Y en esa comparación, saque en qué mes oró más a Dios. ¿En qué meses oró o buscó más a Dios? ¿Cuándo fue? ¿Cuando estuvo bien o cuando estuvo mal? Cuando estuvo más mal. C.S. Lewis dice que la aflicción, el sufrimiento, es el megáfono de Dios. Es el megáfono de Dios que llama nuestra atención. Y Pablo desarrolla una teología del sufrimiento que muchas veces a muchos cristianos quieren escapar del sufrimiento. Y le encuentro la razón. ¿A quién le gustaría sufrir? A nadie, ¿cierto?
Hermana Agustina, busque Romanos 3, hacia 5:3. Romanos 5:3, Pastora Yamín. Romanos 8:17. Hermana Yarna, 2 Corintios 1:36. Y yo voy a buscar Filipenses. ¿Segunda de Corintios? Segunda. 1:36. Segunda, primera. Llega hasta el 31. ¿Qué dice el 31? Para que como está escrito, el que sea gloria, gloria sea en el Señor. Sí, Romanos 5:3. Romanos 8:17, Pastora Jazz. Busque Colosenses, Manayana, Colosenses 1:24. Esperen un poquito. Colosenses 1:24, Manayana. Sí, amén. Ya, Mana Agustina. Dice así. El 3 no. Sí. Amén. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en la tribulación. Más que un hecho, Pablo nos está diciendo, nos está advirtiendo que es nuestra forma de ser. Ahora, no quiere decir que andemos buscando la tribulación por todos lados. Andemos buscando problemas con todo el mundo para gozarnos en la tribulación. No, llegan solas. Sí. Pablo no tenía planificado que en Iconio lo iban a cazar, a apresar, y en que en Listra lo iban a apedrear, pero le llegó. Y en medio, cuando llega esa tribulación, sin ellos buscarlo, se glorían. ¿Por qué? Porque está el pensamiento supremo. Todo día que yo viva en esta tierra está orquestado y diseñado por mi Dios. Amén. Y mi Dios, recuerden que Pablo no tenía el Nuevo Testamento, tenía solamente el Torá, la ley mosaica, donde decía que mis pensamientos no son como vuestro pensamiento. Mis pensamientos respecto a vosotros son de bien. Entonces, si en este día, en Listra, pensando a Pablo, o en Iconio, que me querían apresar, me iban a apresar, me tengo que gozar, porque así Dios lo dispuso en su soberanía, no buscando los problemas, pero tampoco rehuyendo de los problemas, no haciéndose el mártir, ni tampoco haciéndose la víctima, sino que simplemente, como Dios dispuso esos problemas, yo me tengo que gozar en esas tribulaciones, porque esas tribulaciones que ha dispuesto Dios para mi vida, me produce paciencia. Y vaya por Dios, que no hace falta paciencia. Pero esas tribulaciones, Dios las ha puesto en nuestro caminar. Hay otras tribulaciones, por ejemplo en el caso mío, cuando se me ocurrió poner el almacén, que trajo más deuda que hasta el día de hoy estoy pagando, que beneficio. ¿Eso es de Dios? No, fue una mala administración mía nomás, una mala decisión mía económica. ¿Hay que asumirla? Sí. ¿Me gozo en eso? No, porque gran moneda que podía inyectarla aquí en la iglesia, lo estoy inyectando al otro lado, pero ya gracias a Dios estamos saliendo de eso. ¿Ya? Pastora Jazz. Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Aquí nuevamente está dando una afirmación. Sí, somos hijos. Y como somos hijos, somos coherederos de la gracia. Pero aquí hay un distintivo de quienes son hijos de este Padre. Si es que padecemos con Él. Si nuestro Salvador padeció aquí en la tierra, y Él lo dijo, si lo hicieron con el maestro, si lo hicieron con el árbol, ¿cuánto más con ustedes? Sí, amén. Así que no esperen otra cosa, no esperen galardones del gobierno, no esperen. Ahora, si nos están aplaudiendo, quiere decir que estamos equivocados. Porque el mundo, cuando usted llega a una habitación donde está oscuro, y esto siempre lo saco de la gráfica del pastor Adrián Rogers, él dice que, imagínese usted que tiene una casa en el campo que nos va a visitar hace muchos años y está cerrada. Esa casa obviamente va a estar llena de bicharraco, araña, polilla, cucaracha, gusano, de todo, polvo, de todo. Y usted se acuerda que tiene esa casa ya y va a hacer el aseo. Usted nos abre la puerta y dice, sale, cucaracha, chu, chu, chu. Empieza a espantar a todos los bicharracos. ¿Qué es lo que hace usted? Abre la ventana para que entre aire, corre la cortina para que entre luz. Y al hacer eso, los bicharracos solo se van. Ahora usted tiene que empezar a limpiar, pero los bicharracos se esconden, ¿cierto? Ya. La luz del Evangelio es lo mismo. Yo no puedo estar reprendiéndole acá a usted su pecado, nombrándole su pecado, chismosa, impuntual, y aquí y allá, y enrostrar cada uno de sus pecados. Yo solamente tengo que mostrar la luz de Cristo. Y cuando llega la luz de Cristo en algún lugar, eso no queda intacto, cambia todo, se transforma todo, son evidencia de... Nosotros somos hijos, y como somos hijos, somos coherederos. Ahora, ¿cómo nosotros manifestamos si realmente somos coherederos? Si participamos del sufrimiento que Cristo padeció. Sí, amén. Amén. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a padecer. Porque como hemos visto anteriormente, el Evangelio divide. El Evangelio trae conflicto. Primeramente trae conflicto conmigo mismo, que es lo que yo quiero y deseo alcanzar versus a lo que Dios quiere y desea alcanzar a través de mí. Amén. Y por eso Juan dice que yo mengüe para que Él sea exaltado. Pero yo tengo que morir. Mis deseos, mis pasiones, lo que yo quiero alcanzar, mis anhelos tienen que morir, desaparecer, para ser implantados los deseos y los anhelos de Cristo en mí. Y eso ya es un conflicto. Hermana Yerna. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Amén. Y ahora me gozo por lo que falta. O sea, Pablo, no estamos hablando de un tipo que psicológicamente le gusta el sufrimiento. No, él estaba claro que mientras esté en este lado de la eternidad, en este lado del cielo, iba a sufrir. Estaba claro en eso. Pero hay un motivo. ¿Cómo termina el texto, hermana Yerna? Dice, La última frase. falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. O sea, no es un sufrimiento simplemente que yo esté buscando, que yo anhelo, que yo quiera, sino que es un sufrimiento con una causa y un propósito. ¿Cuál es el propósito? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en Filipenses 3:10 dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, Pablo nunca en ningún pasaje de sus cartas que haya escrito a su iglesia rehúye al sufrimiento, ni dice que el sufrimiento es un indicador de que usted está lejos de Dios, sino todo lo contrario. Cuando son sufrimientos a causa de Cristo, a causa de la iglesia, quiere decir que usted va caminando bien.
Ahora, los sufrimientos que nosotros hacemos por malas decisiones, ¿se acuerda del ejemplo del almacén que yo puse? Eso no es un sufrimiento a causa de Cristo. No es un sufrimiento a causa de la iglesia. Entonces yo no puedo tomar y poner, ay, estoy sufriendo y como estoy sufriendo con esta deuda es porque Dios me está probando. No, eso es un sufrimiento por una mala decisión. Pero los sufrimientos que son a causa de Cristo, por la iglesia, en el cuerpo, son menester que nos acercan más a nuestro Salvador. Entonces la teología que dice Pablo y que afirma, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, yo sinceramente, como vuelvo a citar, nosotros somos padres, usted es abuela, nosotros somos padres, nosotros desearíamos que el 2025 le fuera como el ajo a nuestros hijos. No, ¿cierto? Si nosotros somos malos, como dice el Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo el que lo pida? Pero ¿qué pasaría si este año dice, no, el 2025 no voy a prosperar a Yanna, le voy a mandar otra enfermedad? No, el 2025 no le voy a quitar la ansiedad a Yasmín, le voy a poner más presión. No, el 2025 le voy a traer más distanciamiento en la familia agustina. ¿Qué pasaría si Dios decide eso en nuestra vida? Nos costaría ver el panorama global de nuestro Dios, el propósito, el sentido del porqué. Ahora, nuestro Dios no va a ser así como, no, lo voy a probar así porque me cae mal. Por ejemplo, estamos en el trabajo atendiendo a personas y vemos que se acerca un cliente que es jodido, un cliente que es pesado. Y usted sabe lo que más o menos ya lo conoce y lo trata así como que espere. De hacerle con un poco de castigo, que espere. Dios no actúa de esa manera. Pero ¿qué pasaría si a Dios decide, no, a Isaac le voy a mandar un infarto este año? No, le voy a mandar diabetes. Y para que siga la tradición familiar, los riñones malos. ¿Nos gozaríamos en esas tribulaciones? Porque nuestro afán hedonista es que el próximo año nos vaya bien. Y por eso se levantan todos los superapóstoles, profetas, declarando ensanchamiento, nuevo propósito. El 2025 va a llevar un panorama mejor, una nueva temporada. Yo lo único que quiero es la nueva temporada de Chosen. Esa es la única nueva temporada que espero. Otra serie también, pero proclamar una nueva temporada, un nuevo nivel, que el 2025 va a estar bien y va a ser, porque eso al corazón, o sea, no al corazón, al sentimiento, a la piel, llama y el hombre quiere. Tiene su sano juicio, quiere, va a ir a un lugar donde te van a tratar mal y te van a decir, no, el próximo año te va a ir como el ajo. El próximo año te va a atropellar una micro, te va a atropellar un tren, no sé qué otra tontera más. ¿Qué quiere eso? Nadie. Pero lo que pasa, hermanos queridos, que como veníamos diciendo, los sufrimientos cuando son en Cristo, por medio del cuerpo de Cristo, son para nuestro crecimiento. Como diría nuestra hermana Agustina, porque a través de ese sufrimiento en nosotros produce paciencia. ¿Y la paciencia qué es lo que es? Parte del fruto del Espíritu. Si nosotros queremos tener fruto del Espíritu, tenemos que tener paciencia. ¿Y cómo nosotros creamos la paciencia? Con aflicciones. Con aflicciones. Pero debemos tener la madurez, mis hermanos, de distinguir, de separar cuáles aflicciones son de Dios y cuáles son por mi tontera, por mi porfía, por mi tosudez, por mi inmadurez. Pero Pablo, a pesar de que estaba moreteado, a pesar que estaba apedreado, a pesar de que le dolía todo su santo cuerpo, a pesar que a lo mejor tenía el ojo hinchado, a pesar que le dolía la cadera por el camotazo que le llegó en la espalda, él se levantó para exhortarles a los hermanos que permanecieran en la fe. Recordemos, exhortación en la Biblia no es el mismo concepto que nosotros hoy tenemos. Hoy día Dios va a exhortar a su pueblo.
como que lo va a retar. No. Exhortación en la Biblia es confortar, animar, llevar al lado, hablarle bien, alientarlo. Y Pablo, imagínese usted teniendo a frente a Pablo con el ojo hinchado por un camotazo. Y él le está hablando, hermano. Es necesario que nosotros estemos a lo mejor sentados, apoyados y todo adoloridos. Es necesario que nosotros pasemos aflicciones para que entremos al reino de Dios. Y Dios es fiel. ¿Alguien puede buscar 2 Corintios 11 del versículo 23, por favor? Imagínese a Pablo así, todo adolorido, hinchado, dicen, hermano, permanezcan en la fe. Mire cómo yo van a pasar aflicciones, pero Dios es fiel. Pastora Yamil lo tiene, del versículo 23 al 30. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablando. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apiedrado, 3 veces apiedrado he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufragos en el alta mar. En camino muchas veces en peligros de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. Imagínese usted, Pablo, escuchando, hermano, Dios es fiel, es bueno, Dios nos va a librar de todo. Y usted se sabe el prontuario de lo que pasó Pablo. Hermano, lo que pasó a Pablo es para la risa. Incluso en otro resumen, en otro pasaje que hace el resumen, dice, y de todo esto Dios me ha librado. Pablo, casi te mataron a camotazo y me decís que Dios te ha librado, pero ¿cómo te libró Dios? Porque para mi concepto de que Dios me libre es que no me llegue ninguna piedra. Ni siquiera me llegue un insulto. Pero Pablo recibió los camotazos y él dice, y tiene la osadía de decir, Dios me ha librado. Sí, amén. O sea, la convicción de este hombre, hermano, y que Dios mediante su Santo Espíritu nos ayuda a ese nivel de convicción, Sí, amén. que mire, del versículo 24, de los judíos, no, el versículo 23, abundante en azotes sin número y en cárcel, más en los peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 200 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. Y ahí tenemos, cuando dice azotado mínimo eran 40 azotes. 1 vez apedreado. 1 vez apedreado, el que estamos leyendo, el pasaje que acabamos de leer en Hechos. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en camino de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en todos lados. Y él dice, de todo esto, Dios me ha librado. Y de todo esto, Pablo, con la cabeza hinchada, con los hematomas a la vista, va donde el hermano y le dice, permanezcan en la fe. Es necesario padecer muchas aflicciones para que entremos en el reino de Dios, porque esta aflicción a la postre nos va a producir paciencia en nosotros. Y la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Y yo me imagino ahí Pablo diciendo, y yo quiero, anhelo ese fruto. Si a usted le gusta la papaya o cualquier fruto, un mango sabroso, imagínese Pablo como anhela ese fruto del Espíritu. Entonces todo esto es lo que él sufre, todo esto es lo que él ve, no es nada comparado a la excelsa gloria, al peso de gloria que produce en nosotros nuestro Señor. Sí, amén. En este año he sufrido tribulaciones, hago un balance.
Descarte la tribulaciones y aflicciones por inmadurez, por malas decisiones y por la de Cristo. Y el próximo año, afírmese, porque van a seguir viniendo más aflicciones. Si usted cree que esto paró, ya todo aquí va color de rosa, happy, mientras estemos de este lado del cielo, Dios nos va a seguir perfeccionando para su gloria, para su honra, pero no desmayemos. Dios está por nosotros y con nosotros. Amén. Póngase de pie y demos gracias a nuestro Dios. Soberano Padre Celestial, terminando ya este año, mi Dios amado, queremos darte la gracia por permitir terminarlo en tu casa de oración. Perdona todas nuestras faltas. Perdona aquello que debimos haber hecho bien y lo hicimos mal. Perdona aquello que sabíamos que teníamos que hacer y no lo hicimos. Perdónanos, Señor. Gracias te damos por aquello que tú nos mandaste a hacer y lo hicimos, solamente obedeciendo a tu palabra. Padre Celestial, ayúdanos cada día, Señor. Perfecciona tu imagen en nosotros. Conforma tu imagen en nosotros. El apóstol Pablo, en la misma carta de los Romanos, capítulo 8, nos dice que todas estas cosas nos ayudan para bien. ¿Para qué bien? Para que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formada en nosotros y nada más. Para que tú te lleves como el primogénito toda la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, Dios eterno. Ayúdanos a entender, mi Dios amado, que cada día tú nos creas, tú lo formas para nosotros, lo orquestas para nosotros, Señor. Ayúdanos a traer sabiduría a nuestro corazón y poder administrar un día a la vez. Padre Celestial, ayúdanos, mi Dios amado. Te entregamos este año, mi Padre Celestial, bien o mal, mi Dios amado, te lo entregamos. Ayúdanos a ser mejor, mi Dios amado. Como dice un himno, el coro de un himno: si antes no te amaba, Señor, si antes no te amaba, ahora sí. Padre Celestial, ayúdanos, Padre bendito, a cada día ver tu gloria, ver tu rostro en nosotros. Ayúdanos a tener la convicción, mi Dios amado, y no solamente la sensación, sino la convicción y la pasión, mi Dios eterno, de agradarte, de servirte a ti y de, a pesar de lo que cueste, seguir tu camino. Amén. A pesar que siguiendo este camino destroce toda mi realidad social, es preferible caminar contigo. Amén. Con nuestro corazón destrozado, pero caminar contigo, que caminar con nuestra realidad social bien armada, bien fortalecida, pero rumbo al infierno. Así es, Señor. Sí, amén. Padre Celestial, ayúdanos. Tú conoces nuestro corazón. Amén. Tú conoces nuestros anhelos, nuestros quebrantos. Tú conoces todo, Padre Celestial. Los demás pueden hablar, pueden especular, pero tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces aquello que hicimos mal, pero no lo hicimos de mala intención, simplemente de inmadurez. Tú nos conoces, Señor. Ayúdanos en todo, Padre Celestial. Que este 2025 nuestra vida y también nuestra familia la podemos ir empujando cada día más a ti, a tu gloria, a tu gracia, para que tú seas glorificado y nosotros seamos edificados. Gracias te damos por todo, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.